qué gusto verlas, aunque sea virtualmente. No saben cómo se extrañan esas reuniones que teníamos y Dios quiera, gracias Marce, que nos podamos ver pronto y chusmear y hablar de todo esto, este fenómeno Outlander que nos gusta tanto. Bueno, voy a preparar el material y voy a empezar a leer. Como ven, me puse el tartán argentino, que es súper abrigado. Me tuve que sacar un poco lo que tenía abajo. Y tengo, por supuesto, mi pin de las Gaps. Me falta el tapaboca de las Gaps que todavía no estrené y que no me lo pongo porque obviamente en casa no hace falta. Bueno. Uy, perdón. Ese es el tema del celu. Arranco. Capítulo 86. Un hoyo en el fondo del mar. Cerro de Fraser, octubre de 1771. De repente, Roger se despertó, de esa manera que no permite la transición de la somnolencia, con el cuerpo inerte, pero la mente alerta y los oídos en sintonía con aquello que lo había despertado. No tenía recuerdo consciente de haber oído llorar a Jamie, pero tenía su eco en el oído interno, con esa combinación de esperanza y resignación que en toda pareja con hijos es la condena del que se despierta con más facilidad. El sueño tiraba de él hacia las olas de la inconsciencia, como una piedra de 10 toneladas atada a sus pies. Un pequeño susurro le retuvo la cabeza en la superficie. Vuelve a dormir, pensó ferozmente en dirección a la cuna. Calla, calla, vuelve a dormir. Esa hipnosis telepática rara vez resultaba, pero al menos retrasaba por algunos segundos preciosos la necesidad de moverse. Alguna vez se producía el milagro y su hijo volvía a dormir, relajado en la cálida humedad del pañal y los sueños cubiertos de migajas. Contuvo el aliento, aferrado al borde del sueño que se le esfumaba, atesorando esos pocos segundos de inmovilidad. Pero oyó otro ruido y de inmediato estuvo de pie. «Bri, Bri, ¿qué pasa?» Estaba de pie junto a la cuna, fantasmal figura en la oscuridad. Estrechaba entre sus brazos al pequeño y temblaba de frío y miedo. Él la cogió por los hombros, acercándosela por instinto, y de inmediato se contagió de su frío. Lo sintió en el corazón. Se obligó a estrecharla con más fuerza para no mirar la cuna vacía. «¿Qué pasa?», susurró. «Es Jamie. ¿Qué ha pasado?» «Nada», respondió ella, «está bien». Su voz sonaba espesa, pero tenía razón. Jem, incómodamente aplastado entre sus padres, despertó con un súbito chillido de indignación. Esa enérgica resistencia llenó a Roger de cálido alivio, ahogando las glaciares imágenes que se habían apoderado de su mente. Con alguna dificultad, desprendió al niño de los brazos de su madre y lo sostuvo contra su propio hombro, entre palmaditas reconfortantes y suaves siseos. El niño, tranquilizado por ese procedimiento rutinario, bostezó y volvió a su habitual estado de placidez, con un murmullo soñoliento que subía y bajaba como una sirena lejana. «¡Papi, papi, papi!». Brianna seguía de pie junto a la cuna, con los brazos vacíos ceñidos a su propio cuerpo. Roger le acarició el pelo con la mano libre y la trajo hacia sí. «Ven a la cama», dijo por lo bajo. «Métete bajo el edredón, hace frío». No era cierto, la cabaña estaba caldeada. No obstante, Brianna acudió y se puso el niño al pecho aún antes de haberse acostado. Jamie, que nunca rechazaba alimento alguno, aceptó el ofrecimiento de buena gana y se acurrucó satisfecho como un apóstrofe contra el vientre de su madre. Roger se deslizó de la cama, detrás de ella, e imitó la postura de su hijo.
con las rodillas recogidas contra las de Brianna y el cuerpo curvado en una coma protectora en torno de ella. Entre esos seguros signos de puntuación, Brianna se relajó poco a poco. Aún así, Roger percibía algo de tensión en su cuerpo. ¿Mejor?, preguntó por lo bajo. Su piel aún estaba fría y húmeda, pero comenzaba a templarse. Sí. Ella dejó escapar el aliento en un suspiro trémulo. Tuve un mal sueño. Perdóname por despertarte. No importa. Roger le acarició una y otra vez la curva de la cadera. ¿Quieres contármelo? Tenía frío, dijo ella en voz baja. Creo que el edredón se desplazó, pero en el sueño tenía frío porque la ventana estaba abierta. ¿Aquí? ¿Una de estas ventanas? No. Ella tomó aliento. Estaba en la casa de Boston, donde me crié, en la cama, pero tenía frío y el frío me despertó, en el sueño. Me levanté para ver de dónde venía la corriente de aire. En el estudio de su padre había ventanales, de allí provenía el viento. Las largas cortinas blancas se inflaban hacia el interior de la habitación. Junto al escritorio antiguo estaba la cuna, con una fina manta blanca que la brisa hacía flamear. Él había desaparecido. La voz era firme, pero se quebró con el recuerdo del terror. Jamie había desaparecido. La cuna estaba vacía. Comprendí que algo había entrado por la ventana para llevárselo. Apretó la espalda contra él, buscando consuelo sin darse cuenta. Aquello, fuera lo que fuese, me daba miedo, pero no importaba. Debía encontrar a Jamie. Tenía un puño apretado en la barbilla. Él se lo estrechó con suavidad. Descorrí las cortinas y salí corriendo, pero allí no había nada, solo agua. El recuerdo la estremeció. ¿Agua? Él acarició con el pulgar el puño apretado, tratando de calmarla. El océano, el mar, solo agua, lamiendo el borde de la terraza. Estaba oscura y no sabía que no tenía fondo. Estaba oscura y yo sabía que no tenía fondo. Y que Jamie estaba allí abajo. Se había ahogado. Yo había llegado demasiado tarde. Por un momento perdió la voz, pero continuó con más firmeza. Me zambullí, sin pensarlo. No podía hacer otra cosa. Todo estaba oscuro y había cosas en el agua a mi alrededor. No las veía, pero me rozaban. Cosas grandes. Busqué y busqué, pero no veía nada. De pronto, el agua se hizo más clara y lo vi. ¿A Jamie? No, a Bonnet, a Stephen Bonnet. Roger se obligó a no moverse, a no tensarse. Ella soñaba a menudo y él siempre se imaginaba que cuando no decía nada era porque había soñado con Bonnet. Tenía a Jamie en las manos y se reía. Traté de quitárselo, pero él lo apartó. Lo hizo una y otra vez. Cuando traté de pegarle, se limitó a sujetarme la mano. Reía. Luego miró hacia arriba y su cara cambió. Respiró hondo y, en busca de consuelo, aferró uno de los dedos de su marido. Nunca vi una mirada como esa, Roger, nunca. Él estaba viendo algo detrás de mí, algo que se acercaba y que lo aterrorizaba. Me tenía aferrada. Yo no podía volverme a mirar, ni tampoco escapar, por no dejar a Jamie. Eso venía y luego desperté. Dejó escapar una risa débil y trémula. La abuela de mi amiga Gail solía decir que si en sueños caes de un barranco, cuando llegues al fondo morirás en la realidad. ¿Eso vale también para cuando te devora un monstruo marino? No. Además de sueños como ese, siempre despiertas a tiempo. Hasta ahora sí. Ella parecía dudar un poco. Y siempre será así. No te aflijas. Jamie está a salvo. Yo estoy aquí. Y no permitiré que os suceda nada. La rodeó con un brazo y curvó la mano contra el pañal caliente. Jamie, satisfechas todas sus necesidades físicas, había caído en un apacible sopor, contagioso en su abandono.
Brianna, con un suspiro, cubrió la mano de Roger con la suya. En el escritorio había libros, dijo, ya soñolienta. En el escritorio de papá. Me di cuenta de que había estado trabajando. Por todas partes había libros abiertos y papeles esparcidos. En el centro del escritorio había una hoja escrita. Yo quería leerla para saber qué estaba haciendo, pero no podía detenerme. Brianna se estremeció un poco. El movimiento arrancó un susurro a las barbas de maíz del colchón. Fue un diminuto sismo en ese pequeño universo caliente. Se puso tensa para luchar contra el sueño, pero volvió a relajarse. El cielo estaba cubierto y la mañana era fresca, pero muy húmeda. Roger sintió que el sudor le cubría el cuerpo. Había pasado apenas 1 hora desde el amanecer y aún tenían la casa a la vista, pero ya le escocía el cucro cabelludo con las gotas lentas que se le iban juntando bajo la trenza. Flexionó los hombros con resignación y el primer hilo de sudor se le arrastró por la espalda, cosquillante. Al menos, sudar servía para aliviar los músculos doloridos. Esa mañana se había levantado con los brazos y los hombros tan rígidos que necesitó de Brianna para vestirse. Fue ella quien le pasó la camisa por la cabeza y le abotonó la bragueta con diestros dedos. ¿Te parece que el clima se mantendrá?, preguntó Roger, más por entablar conversación que por otra cosa. Jamie no era parlanchín, pero en esa ocasión parecía anormalmente silencioso. A su lado, un rato antes, apenas había respondido con un día, sí. Tal vez era por lo gris de la mañana que amenazaba lluvia. Jamie se detuvo para levantar la vista al cielo encapotado. Cerró con torpeza la mano derecha y volvió a abrirla poco a poco. El anular rígido le dificultaba algunas tareas, como la de escribir, pero en compensación le ofrecía una ventaja dudosa. Las articulaciones hinchadas anunciaban la lluvia con tanta fiabilidad como el barómetro. Mientras movía los dedos, le dedicó a Roger una débil sonrisa. «Solo una pequeña punzada», dijo. «No lloverá antes de que caiga la noche. Pongamos manos a la obra, ¿quieres?» Roger echó un vistazo hacia atrás. La casa y la cabaña habían desaparecido. La espalda de Jamie se retiraba. Él frunció el entrecejo vacilante. Para llegar al campo donde iban a sembrar debían caminar unos 800 metros. Habría tiempo suficiente para conversar. Pero no era buen momento. Aún no. Aquel asunto debía ser tratado cara a cara y en el tiempo de descanso. Más adelante, cuando hicieran una pausa para comer. Caminaron a través del bosque, silenciosos como indios sobre la capa de las hojas podridas, y salieron del robledal de modo tan repentino que una maraña de cuervos alzó el vuelo del campo recién desmalezado, chillando como demonios escapados del mundo inferior. «¡Jesús!», murmuró Jamie mientras se persignaba involuntariamente. A Roger se le cerró la garganta y se le hizo un nudo en el estómago. Los cuervos habían estado comiendo algo que yacía en el hueco dejado por un árbol arrancado. Por encima de los montones de tierra solo se veía una curva pálida, que se parecía inquietantemente a la de un hombro desnudo. Era un hombro desnudo, sí, de cerdo. Jamie se agachó junto al cuerpo del cerdo salvaje para tocar con asco las marcas dejadas en el pellejo grueso y claro. Roger vio el atareado movimiento de las moscas dentro de las cavidades rojas y negras. «¿Un oso?», preguntó sentándose en cuclillas junto a él. Su suegro movió la cabeza. «Un felino». Separó las cerdas escasas de la oreja para señalar unas heridas punzantes azuladas en los pliegues de grasa. Le partió el cuello con un solo mordisco. «¿Y ves las marcas de las garras?». A pesar del calor húmedo, a Roger se le erizó el pelo de un escalofrío. Era demasiado fácil imaginar unos ojos amarillos en las sombras del matorral. Allí detrás,
evaluando fríamente el punto en el que el cráneo se encuentra con la frágil columna vertebral. ¿Puede estar todavía cerca? Miró a su alrededor tratando de fingir indiferencia. Tal vez, la presa está fresca. Luego se agachó para sujetar las patas tiesas. Vamos a colgarla. Es demasiada carne para malgastarla. Arrastraron al animal muerto hasta un árbol que tenía una rama baja y fuerte. Jamie sacó de la manga un pañuelo sucio y se lo ató a la frente para que el sudor no le ardiera en los ojos. Roger buscó su propio pañuelo, cuidadosamente lavado y planchado, e hizo otro tanto. Para ahorrar trabajo de lavandería, se quitó las camisas limpias y las tendió en una mata. En el campo había cuerdas, abandonadas allí al terminar la faena de arrancar los tocones. Jamie cogió un trozo y dio varias vueltas a las patas delanteras del animal. Luego pasó el extremo libre por encima de la rama. Era una cerda adulta, unos 2 quintales de carne maciza. Jamie plantó firmemente los pies y tiró de la soga hacia atrás, gruñendo por el súbito esfuerzo. Al inclinarse para ayudarlo a izar la tiesa res, Roger contuvo el aliento. Pero Jamie tenía razón, estaba fresca. Se percibía el olor habitual a cerdo, debilitado por la muerte y mezclado con el aroma más penetrante de la sangre, pero nada peor. Cuando rodeó el cadáver con los brazos, las cerdas le rasparon la piel del vientre. Apretó los dientes para contener una mueca de asco. Hay pocas cosas tan muertas como un gran puerco muerto. Una palabra de su suegro. El cuerpo quedó atado, lo soltó. El cerdo se bamboleó suavemente como un péndulo de carne. Roger estaba empapado, más de lo que justificaba el esfuerzo hecho. Tenía una gran mancha de sangre parduzca en el pecho y el vientre. Se frotó el nudo de la barriga con el canto de la mano y la sangre se mezcló con el sudor. Volvió a mirar a su alrededor como despreocupado. Entre los árboles nada se movía. Las mujeres se alegrarán, comentó. Jamie, riendo, desenvainó el puñal. No lo creo. Se pasarán la mitad de la noche levantadas, carneando y salando. Roger sostuvo al cerdo para que Jamie lo destripara. Luego envolvió la maloliente masa de intestinos en el mantel del almuerzo, mientras su suegro, paciente, se esforzaba por encender una fogata con madera verde para alejar a las moscas de la res colgada. Maloliente y manchado de sangre, desperdicios y sudor, Roger cruzó el campo hacia el pequeño arroyo que corría por el bosque. Se arrodilló para echarse agua en los brazos, la cara y el torso. Se enjuagó la boca y escupió antes de beber a fondo, pasando a la fuerza el agua por su garganta, todavía tensa. Aún sentía la fría rigidez del cerdo muerto. Veía la tierra pegada a su hocico, los ojos vaciados por los cuervos. Se le erizó la piel de los hombros tanto por el frío del arroyo como por sus pensamientos. Entre un hombre y un cerdo no había tanta diferencia. Carne a la carne, polvo al polvo. Bastaba con un golpe. Se enderezó lentamente, sintiendo los últimos dolores musculares. En el castaño, por encima de su cabeza, se oía un bullicioso coro de graznidos. Los cuervos, negras manchas entre el follaje amarillo, expresaban su disgusto por el robo de su festín. En un arrebato de asco, alzó una piedra para arrojarla hacia el árbol con toda su fuerza. Los cuervos alzaron vuelo chillando y él regresó al campo con ceñuda satisfacción. Ya habían cortado los palos para la cerca, pero los pilares serían de piedra, lo bastante sólidos como para resistir los empellones de cerdos que pesaban 300 o 400 kilos. Dentro de un mes sería tiempo de arrear a los cerdos que habían soltado en el bosque, a fin de que engordaran de forma natural al comer las abundantes castañas del suelo. ¡Uy, qué rico! Cuando hacía falta una mano, allí estaba. Por el momento no había necesidad. Esa parte de la faena era la peor, pues no había nada de interés para calmar el tedio
el tedio, ni habilidad que facilitara el trabajo. Solo piedras, cientos de piedras que debían retirar del suelo margoso y cargar, arrastrar o mover a la fuerza hasta el sembrado, para allí amontonarlas y ponerlas en su sitio. A menudo conversaban durante la tarea, pero esa mañana no. Cada uno trabajaba a solas con sus pensamientos, yendo de un lado a otro con la interminable carga. Era menester, no había alternativa y él lo sabía desde hacía mucho tiempo. Roger observó disimuladamente a su suegro. ¿Accedería? De acuerdo. Jamie entendería mejor que nadie la necesidad, la carga que representaba el sueño de Brianna y que era como una piedra en el vientre de Roger. Lo ayudaría, por supuesto, pero ¿le permitiría que terminara solo con aquello? Después de todo, Jamie también tenía interés en el asunto. Tal vez era una tontería pensar siquiera en actuar solo. Hijo de predicador, le decían los otros muchachos en la escuela. Y eso es lo que era, con toda la ambigüedad que aquello encerraba. Huérfano a consecuencia de la guerra, educado por un hombre de paz, ¿cómo podía inclinarse por el asesinato? Empujó la piedra hacia el campo, haciéndola rodar con lentitud. ¿Nunca has matado nada más que peces?, murmuró para sí. ¿Qué te hace pensar? Pero lo sabía demasiado bien. Al promediar la mañana tenían piedras suficientes para construir el primer pilar. Con un gesto y un murmullo se pusieron manos a la obra. Arrastrar, levantar, disponer en la pila y asegurar. Con alguna exclamación ahogada, al aplastarse un dedo o magullarse un pie. Jamie alzó una gran piedra hasta su sitio. Luego irguió la espalda, sin aliento. Roger también respiró hondo. Sería mejor hacerlo ahora. Difícilmente se presentaría una oportunidad mejor. «Tengo que pedirte un favor», dijo abruptamente. Jamie, jadeante, levantó la vista y se quedó esperando. «Enséñame a luchar». «Sabes luchar bastante bien», dijo Jamie exhalando el aliento. Luego contrajo la boca. ¿Acaso quieres que te enseñe a manejar la espada sin cortarte el pie? Sí, para empezar. Jamie lo observó un momento. Ya eres viejo para eso, ¿sabes?, dijo al fin su suegro. La mayoría de los espadachines comienzan en la niñez. Hizo una pausa. Yo recibí mi primera espada a los 5 años. Viejo tal vez, pero no he muerto. Pero te podría suceder, advirtió Fraser. Saber un poco es peligroso. Un tonto con la espada en su vaina corre menos peligro que el tonto que cree saber manejarla. Saber un poco es peligroso, citó Roger. Bebe hasta el fondo o no bebas del pozo. ¿Me crees tonto? Jamie rió sorprendido. Unos pocos tragos te nublan la cabeza, agregó finalizando la estrofa. Bebe en abundancia y volverá la clareza. En cuanto que seas tonto, no creo que te embriagues con la sola idea, ¿verdad? Roger sonrió ligeramente. Jamie lo sorprendía con sus profundos conocimientos. Beberé en cantidad suficiente para mantenerme sobrio, dijo. ¿Me enseñarás? Tienes buena estatura y quizás buen alcance. Lo observó de pies a cabeza. Sí, creo que puede servir. Jamie no volvió a hablar hasta que había medio construido el siguiente pilar. ¿Por qué?, preguntó con los ojos en la enorme piedra que bajaba lentamente a su lugar. Tengo una familia que proteger, dijo. La piedra se movió de mala gana, deslizándose algunos centímetros por la superficie desigual. Jamie movió la cabeza 1, 2 veces. A su callado 3 pujaron juntos, con un doble gruñido de esfuerzo. El monstruo se levantó a medias, quedó inmóvil, subió del todo y cayó en su sitio con un ruido seco que reverberó en el suelo a sus pies. ¿Qué proteger de qué? Jamie se pasó una muñeca por la mandíbula. Luego señaló al cerdo colgado. Por mi parte,
No me gustaría enfrentarme a un jaguar con una espada. ¿No? Roger flexionó las rodillas para maniobrar con una roca. Dicen que has matado a 2 osos, a uno de ellos con un puñal. Pues sí, confirmó Jamie seco. No tenía otra cosa más que ese puñal. En cuanto al otro, si hubo alguna espada, no fue la mía, sino la de San Miguel. Pero si hubieras sabido con antelación que podías enfrentarte a él, ¿no te habrías armado mejor? El joven flexionó las rodillas para bajar cuidadosamente la piedra a su sitio. Si yo hubiera sabido que podía enfrentarme a ese maldito oso, dijo Jamie mientras levantaba otra, habría escogido otro camino. Roger lanzó un bufido de risa y acomodó la nueva piedra contra las anteriores. A un lado quedaba un pequeño hueco que le restaba firmeza. Jamie, al verlo, escogió un pequeño trozo de granito, ahuzado por un extremo. Cabía exactamente allí. Los dos se sonrieron involuntariamente. ¿Crees que se puede coger otro camino?, preguntó Roger. Fraser se frotó la boca con una mano pensativo. Si te refieres a la guerra, sí, es lo que pienso. Le clavó la mirada. Puede que lo encuentre, puede que no, pero hay otro camino, sí. Puede ser. Roger no se refería a la guerra inminente, con seguridad Jamie tampoco. En cuanto a los osos, Fraser quedó inmóvil, serenos los ojos. Te diré, hay una gran diferencia entre enfrentarte a un oso cuando estás desprevenido a perseguirlo. El mediodía llegó bajo la forma de un rumor en la barriga, dolor en las manos y la súbita percepción del cansancio en brazos y piernas. Por tácito consentimiento, se sentaron con el paquete de comida y los hombros cubiertos por las camisas limpias para no coger frío, cuando se les secara el sudor. Jamie masticó laboriosamente y tragó su bocado con un poco de cerveza. De inmediato hizo una mueca y ahuecó los labios como para escupir, pero al fin lo tragó. ¡Puah! Lizzie se ha pasado otra vez con la mezcla. ¿Qué le ha puesto esta vez? Lizzie había estado experimentando con distintos sabores para la cerveza con poco éxito. Jamie olfateó la boca de la botella. ¿Anís?, sugirió mientras se la pasaba a su yerno. Anís y jengibre, dijo. Aún así bebió un sorbo, cauteloso. Hizo la misma mueca que Jamie y vació la botella sobre una dócil mata de zarzamora. El que guarda siempre tiene, pero no conviene envenenarse. Jamie cogió la botella vacía y fue hacia el arroyo. A su regreso, entregó el agua a Roger. Tengo noticias de Stephen Bonnet. Lo dijo con tanta indiferencia que Roger tardó en captar el significado de esas palabras. ¿De veras?, dijo al fin. Sí. No sé dónde está ahora, pero sí dónde estará en abril, o dónde puedo hacer que esté. 6 meses. Luego lo matamos. ¿Te parece que tendremos tiempo? Sí, dijo. Bastará. Aquí termina el capítulo. Espérenme un cachín. Ahí me ven mejor. Voy a tomar un poquito de agua. Y ahora el 87. En garde. Por un momento creyó que no podría levantar la mano hasta el pestillo. Los brazos le colgaban como si llevara pesas de plomo, y los músculos del antebrazo brincaban y temblaban por el agotamiento. Tengo un mosquito que me está rondando. Tuvo que hacer 2 intentos y aún entonces solo pudo cogerlo torpemente entre el índice y el mayor. El pulgar no podía cerrarlo. Brianna debió de oír sus manotazos, pues la puerta se abrió de súbito. Su mano cayó sin fuerzas. Apenas vio un destello de pelo revuelto y una cara sonriente, con una mejilla manchada de hollín. De inmediato
tenía los brazos de su mujer alrededor del cuerpo y su boca sobre la suya propia. Estaba en casa. «¿Has vuelto?», dijo Brie soltándolo. «Sí», y bien que se alegraba. La cabaña olía a comida caliente y jabón de lejía. «¡Papi, papi!». Jamie saltaba de entusiasmo aferrado a un banquillo para no perder el equilibrio. «¡Papi!». «Hola, hola», dijo Roger, alargando una mano hacia abajo para dar unas palmaditas a la cabeza esponjosa del pequeño. «¿Quién es el niño de papá?». «Yo», y sonrió con una enorme expansión de encías rosadas, mostrando todos sus dientecitos blancos. «Tenemos una sorpresa para ti. Mira esto». Fue rápidamente hacia la mesa e hincó una rodilla en el suelo a un paso de Jamie. Luego le acercó las manos. «Ven con mamá, bonito. Ven aquí, bebé. Ven con mamá». Jamie se balanceó precariamente, soltó una mano y, alargando los brazos hacia su madre, dio 2 pasos de borracho hasta caer contra ella chillando. Brianna lo atrapó y lo puso en dirección a Roger. «Ven con papi», lo alentó. «Anda, ven con papi. Vamos, amiguito, ven aquí». Jamie se aferró un momento, inclinado hacia adelante. Luego soltó la mano de su madre y se tambaleó hacia Roger, en 3 pasos cada vez más veloces, y se dejó caer de cabeza en el abrazo salvador de su padre. «Así me gusta. Ahora lo tocarás todo, ¿verdad?». «Como si ahora no tocara nada», exclamó Brianna, poniendo los ojos en blanco. «¿Y qué otra cosa habéis hecho hoy?», preguntó Roger sentándose a la mesa. «¿Qué otra cosa?». Ella dilató los ojos, luego los entornó. «¿No te parece que aprender a caminar es suficiente para un día?». «Por supuesto, es estupendo, maravilloso», se apresuró él a reconocer. «Lo decía solo por entablar conversación». «Pues bien, hemos fregado el suelo, aunque la diferencia no se note». Bajó la vista con cierto disgusto a las toscas tablas manchadas. «Hemos preparado la masa del pan, solo que no ha levado, de modo que cenarás con galletas». «Me encantan las galletas», aseguró él inmediatamente. «Sin duda». Brie arqueó una roja ceja. «Y para el hambre no hay galleta dura». Roger rió. Se le estaba pasando el frío y, aunque poco le faltaba para caer del taburete de puro cansado, se encontraba bien y hambriento. Su estómago gruñó expectante. «Una galleta con mantequilla sería buen comienzo», dijo. «¿Qué más? Huelo algo rico». Olfateó hacia el caldero burbujeante, esperanzado. «¿Guiso?». «No, colada». Brie clavó una mirada fulminante en el caldero. «La tercera del día. No es mucho lo que entra en esa porquería, pero no pude llevar la ropa sucia al caldero grande de la casa porque tenía que fregar el suelo e hilar. Si lavas fuera, tienes que quedarte a tender el fuego y remover, de modo que no puedes hacer casi nada más en ese tiempo». La mirada de Brianna se centró en Roger, como si reparara en él por primera vez. «¿Y usted, señor Mackenzie, qué ha estado haciendo? Se diría que viene de la guerra». Le tocó suavemente la cara. En la frente se le estaba formando un chichón. Roger sintió una pequeña punzada de dolor ante el contacto. «Algo así. Jamie me ha estado enseñando los rudimentos de la esgrima». Rió con timidez al ver que ella arqueaba las cejas. «Con espadas de madera, supongo». «Varias espadas de madera. Ya habían roto 3, aunque las armas improvisadas no eran ramillas, por cierto». «¿Y te dio una estocada en la cabeza?». La voz de Brianna sonó dura. No exactamente». «¿Qué significa no exactamente?». «Mira, me enseñaba algo llamado corps à corps, que al parecer significa en francés: envuelve la espada de tu adversario a la tuya y mientras él trata de liberarla, le das un rodillazo en los cojones y un golpe en la cabeza». Brianna dejó escapar una risa escandalizada. «O sea que te...». «No, pero ha faltado poco». Roger hizo una mueca de recordarlo. «En el muslo tengo un moretón del tamaño de mi mano». «¿Estás lesionado en algún otro lugar?».
Brianna frunció el entrecejo preocupada. No. Él le sonrió sin retirar las manos del regazo. Cansado, dolorido, famélico. El ceño se borró y la sonrisa de la muchacha volvió a encenderse, aunque entre sus cejas quedó una pequeña arruga. Después de sacar del aparador una bandeja de madera, se puso en cuclillas junto al hogar. Codornices, dijo con satisfacción mientras utilizaba el atizador para retirar varios bultos ennegrecidos de las cenizas. Las trajo papá esta mañana. Me dijo que no las desplumara, que las pusiera al fuego envueltas en barro. Por eso tuvimos que hacer una segunda colada. Las codornices parecían simplemente piedras chamuscadas, pero por las grietas del barro surgían volutas tentadoras. Roger sintió deseos de coger una y comérsela inmediatamente, con barro quemado y todo. Lo que hizo fue tantear bajo la servilleta que cubría el plato. Allí descubrió las criticadas galletas. Con los dedos estirados, logró arrancar un buen trozo y se lo metió silenciosamente en la boca. Jemmy, al ver el pan, alargó la mano entre apremiantes ruidos de exigencia. Roger rompió cuidadosamente un trocito más y se lo dio. Pero en el trayecto estuvo a punto de que se le cayera. Había perdido la mitad de la uña del pulgar que le rezumaba, muy roja. Jimmy clavó la vista en el pulgar herido. Luego se metió el suyo en la boca para chuparlo ruidosamente. En realidad parecía buena idea. Ese dedo escocía con un dolor sordo y sentía todos los dedos fríos y rígidos. Después de echar un vistazo a la espalda de Brianna, se metió el pulgar en la boca. Lo sintió extraño, grueso, duro y con el sabor metálico de la sangre y la suciedad fría. Pero de pronto encontró el hueco. La lengua y paladar se cerraron en torno del dedo herido en una presión cálida y sedante. Jemmy le dio un golpe en el muslo, su señal acostumbrada para pedir a upa. Él lo cogió por la parte trasera del pañal y lo subió hasta su rodilla con la mano libre. El pequeño se revolvió un poco hasta sentirse cómodo. Luego se relajó en súbita paz, con el trozo de pan estrujado en una mano mientras se chupaba silenciosamente el dedo. Roger se relajó poco a poco, con un codo apoyado en la mesa y el otro brazo sosteniendo a su hijo. El denso aliento del niño, su pesada respiración contra las costillas, eran un tranquilizador acompañamiento para los ruidos hogareños que Brianna hacía al servir la cena. Para su sorpresa, el pulgar dejó de dolerle. Aún así, lo dejó donde estaba, demasiado exhausto como para poner en tela de juicio esa extraña sensación de comodidad. Sus músculos también se relajaban gradualmente al abandonar el estado de alerta nervioso en que se habían mantenido durante varias horas. En su oído interior aún resonaban las enérgicas indicaciones. «Usa el antebrazo, hombre. La muñeca, la muñeca. No apartes tanto la mano así, manténla cerca del cuerpo. Eso no es un garrote, hombre. Es una espada. Usa la punta». La cabeza se le bamboleó en el cuello. Con un parpadeo volvió abruptamente del rechinar de las espadas de madera a la cálida penumbra de la cabaña. Brianna maldecía por lo bajo ante el aparador, golpeando los bultos de arcilla ennegrecida con el mango de un puñal en un intento de partirlos. «Cuida el movimiento de los pies. Atrás, atrás. Sí, ahora ven hacia mí. No, no te estires tanto. No atrapes la hoja con la tuya. Arrójala fuera. Golpea, golpea para apartarla. Ven a mí, embiste. Mantente cerca, cerca. Sí, bien, ja». Se le deslizó el codo y su mano cayó. Él se irguió con una sacudida sujetando al niño dormido. Parpadeó con la vista borrosa por la luz del fuego. Brianna también dio un respingo de culpabilidad y cerró su libreta de apuntes. Una vez de pie,
Lo escondió tras un plato contra la cara posterior del armario. La comida está lista, dijo apresuradamente. Voy por la leche. Roger cambió de posición a Jamie. El niño dormía profundamente con el pulgar bien sujeto en la boca. El de Roger estaba mojado de saliva. Sintió un rubor de bochorno. ¿Lo habría dibujado así, Brie? No sería la primera vez que lo dibujaba en posiciones que él consideraba comprometedoras. O tal vez estaba registrando sus sueños. Depositó suavemente a Jamie en su cuna, sacudió las migajas húmedas de la colcha y se frotó los nudillos amoratados. De la despensa llegaban ruidos de chapoteo. Se acercó sigilosamente al aparador para extraer el libro de su escondrijo. No eran sueños, sino dibujos. Apenas unas pocas líneas rápidas, la esencia del boceto. Un hombre muerto de cansancio, todavía alerta, con la cabeza en una mano, el cuello doblado de agotamiento y el brazo libre, ciñendo algo atesorado e indefenso. Lo había titulado En garde, con su letra inclinada y angulosa. Cerró el libro y volvió a ponerlo en su sitio. Brie estaba de pie en la puerta de la despensa con la jarra de leche en la mano. «Ven a comer», le dijo suavemente. «Necesitas reponer fuerzas». Capítulo 88. Roger compra una espada. Cross Creek, noviembre de 1771. No era la primera vez que manejaba una espada del siglo XVIII. Ni el peso ni la longitud lo cogieron por sorpresa. La cazoleta estaba algo torcida, pero no tanto que impidiera el ajuste de la mano en la empuñadura. «Está un poco maltrecha», le había dicho Fraser, con un ojo entrecerrado para mirar la espada a lo largo antes de entregársela. «Pero la hoja está bien equilibrada. Pruébola a ver si te entiendes con ella». Estaban en Cross Creek, en la transitada callejuela de la herrería. Unos cuantos transeúntes se detuvieron a observarlos y ofrecerles comentarios útiles. «¿Cuánto pide Moore por ese trozo de lata?», preguntó alguien despectivamente. «Más de 2 chelines sería un robo a mano armada». «Es una buena espada», aseguró Moore. «Era de mi tío, que sirvió en Fort Stanwix. Ese acero ha matado a más de un francés y no tiene mella». «¿Que no tiene mella?», exclamó el despectivo. «Pero si está tan torcida que si quisieras ensartar a un hombre acabarías cortándole la oreja». Las carcajadas del gentío ahogaron la réplica del herrero. Roger bajó la punta de la espada y la elevó lentamente. ¿Cómo diablos se prueba una espada? ¿Había que hacerla ondular de un lado a otro? ¿Clavarla en algo? Ah, si lo que el joven quiere es una espada, Malachi McCabe tiene una mejor, que le quedó después del servicio. Creo que se desharía de ella por 3 chelines a lo sumo. El zapatero del otro lado de la calle señaló la espada con aire sagaz y los labios fruncidos. «Esta no es una pieza elegante», añadió un ex soldado de edad madura con la cabeza inclinada a un lado. «Pero sirve, puedo asegurarlo». Roger extendió el brazo que salía a defender la calidad de su mercancía. El herrero saltó a un lado con un grito de sobresalto entre los aullidos de la multitud. Una vez fuerte y nasal, a espaldas de Roger, interrumpió sus disculpas. «Aquí, señor, permítame ofrecerle un adversario más digno de su acero que un herrero desarmado». Roger, al girar sobre sus talones, se encontró frente a frente con el doctor Fentiman, que desenvainaba una hoja larga y fina, metida dentro de un bastón de paseo. El doctor, a quien Roger doblaba en tamaño, blandeó su estoque con afable ferocidad. Obviamente lo impulsaba un almuerzo oneroso. La punta de su nariz refulgía como una bombilla de Navidad. «¿Medimos nuestra habilidad, señor?» Fentiman agitó la espada de un lado a otro, haciendo cantar la estrecha hoja en el aire. «A primera sangre, ¿sí? ¿Qué dice usted?» Roger miró a Jamie, que se había apoyado contra la pared y parecía divertido.
La respuesta fue un encogimiento de hombros y una ceja arqueada. Pruébala, a ver si te entiendes con ella, había dicho su suegro. Pues bien, un duelo con ese mosquito borracho era una buena manera de probarla. Roger levantó la espada y clavó en el doctor una mirada amenazante. «En garde», dijo. El grupo de curiosos lanzó un rugido de aprobación. «Gardez-vous», replicó inmediatamente el médico, y embistió. Roger giró sobre un talón y Fentiman pasó como una bala con el estoque apuntando como una lanza. Moore, el herrero, saltó a un lado justo a tiempo para evitar por segunda vez que lo ensartaran, entre sucesivas maldiciones. «¿Acaso me ha elegido como blanco?», gritó agitando el puño. Sin preocuparse por eso, el doctor recobró el equilibrio y cargó nuevamente hacia Roger, lanzando chillidos agudos para alentarse. Quizá el doctor no fuera un mal espadachín cuando estaba sobrio, pero en su estado actual resultaba fácil desviar sus estocadas frenéticas y sus locos arrebatos, siempre que uno prestara atención. Enseguida Roger supo que le sería posible poner fin al duelo en cualquier momento, con solo parar el fino estoque del doctor con el filo de su propio acero, tanto más pesado. Pero comenzaba a disfrutar de aquello, de modo que puso cuidado en parar los golpes con la parte plana de la hoja. Gradualmente todo fue desapareciendo de su vista, salvo la punta centelleante del estoque. Los gritos de la muchedumbre se redujeron a un zumbido de abeja. El polvo de la callejuela y el muro de la herrería eran apenas visibles. Rozó la pared con el codo, retrocedió y se movió en círculos para ganar espacio. Todo de una manera inconsciente. El estoque golpeó contra su hoja, se trabó y se liberó con un chillido metálico. Tañidos, chasquidos y el silbar del aire vacío, y el ritmo resonante que vibraba en las muñecas con cada golpe de la espada del médico. Vigila el toque, síguelo, apártalo. No sabía lo que estaba haciendo, pero lo hacía. El sudor le corría hasta los ojos. Sacudió la cabeza para apartarlo y estuvo a punto de recibir una embestida en el muslo, pero la detuvo muy cerca y desvió el estoque hacia atrás. El doctor se tambaleó, perdido el equilibrio. En el aire polvoriento sonaron gritos ferales. «¡Ahora! ¡Dale! ¡Atraviésalo!». Roger vio el chaleco bordado del doctor descubierto, lleno de mariposas de sedas, y sofocó el impulso visceral de embestir contra él. Impresionado por la intensidad del apremio, dio un paso atrás. Fentiman, al percibir su debilidad, saltó hacia adelante con un aullido. El acero apuntado. Roger dio medio paso a un lado. Aguánteme un cachito, que se me está acabando la batería del celu. Roger dio medio paso a un lado y el médico pasó raudo, rozando en su trayectoria el corvejón de un caballo de tiro. El animal emitió un grito de indignación y de inmediato espadachín y espada volaron por el aire, hasta estrellarse contra la fachada del taller del zapatero. Fentiman cayó a tierra como una mosca aplastada, rodeado de hormas y zapatos desparramados. Roger se mantuvo quieto, jadeante y acalorado por la lucha. Jamie le retiró suavemente los dedos de la empuñadura de la espada. La sangre le cosquillaba por todas partes. Apenas oía las risas, las invitaciones a beber un trago. Tampoco percibía las palmadas de felicitación que llovían contra su espalda. ¡Un enema! ¡Un enema! ¡Que le pongan un enema!, gritaba una banda de aprendices tras el doctor, al que se llevaban para aplicarle los primeros auxilios en la taberna más cercana. El propietario del caballo se afanaba solícitamente sobre el gran vallo, aunque éste parecía más desconcertado que herido. «Supongo que el doctor ha ganado. Después de todo, fue él el que extrajo la primera sangre». Roger solo supo que había hablado al oír su propia voz, extrañamente tranquila. «¿Te basta con eso?». Jamie lo miraba interrogativamente, aún sostenía la espalda en la palma de la mano. «Sí», dijo, «con eso basta». «Bien,
puede servir, añadió Jamie despreocupadamente y le volvió la espada para apagar al herrero. Esto es todo, Roger divino, aprendiendo a usar una espada. Espero que mañana sigamos conociendo esta historia o repasando. Les mando un beso grande. Gracias por la oportunidad. Genias, las coordinadoras de este grupo. Hasta pronto.